Bueno, gente, antes de hablar de este título, de esta obra tan maravillosa de Mario Mendoza, me gustaría leerles el primer fragmento del capítulo de este libro que se llama Lady Masacre y dice así, primer capítulo. Hay momentos en la vida en los que uno tiene la impresión de estar perdiendo el poco tiempo que le queda, de estar echándolo a la basura, pero curiosamente no se le ocurre nada mejor. No desea cambiar de vida, no quiere hacer grandes planes de recuperación, no tiene ningún interés en convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Sencillamente acepta su inferioridad y se queda quieto, aguantando. Con esa bomba de explosiones empieza el libro de Mario Mendoza, Lady Masacre. Y hubo otra pregunta que al final se las voy a decir que resume todo el libro, pero es bien interesante y vamos a hablar de él. Recuerdo que cuando le leí esta frase a alguien estaba en una conversación bien interesante, pero más adelante se las digo por qué. Y aquí ya, digamos que ya pasó el minuto. Bueno, ahora sí hablando más despacio de esta obra de Mario Mendoza, Lady Masacre, ¿cómo es, digamos, vivir con un trastorno bipolar? ¿Cómo es sobrellevar una crisis? Digamos, esos altos y bajos que genera la enfermedad, también llevar una vida entre comillas normal. ¿Cómo es tener una relación de pareja cuando se tiene un trastorno como este? ¿Cómo es, digamos, tener amigos? Son las relaciones familiares? ¿Cómo es el trabajo? Y este libro viene a responder esos interrogantes. ¿Por qué? Nuestro personaje principal, que se llama Frank Molina, un periodista muy reconocido, columnista, que ha trabajado y pues ya tiene una trayectoria, de un momento a otro su vida cambia y sus circunstancias cambian. Y ahí es cuando él decide convertirse en, digamos, un detective privado o, bueno, como ustedes leen el lenguaje, no sé cómo lo quieran llamar, pero él se va a dedicar a investigar. Y aquí, digamos que es donde empieza toda la trama. ¿Por qué? Porque en base a eso es que él recibe un caso que pues no se los voy a contar a grosso modo, pero alguien muy importante en la cúpula política fallece y las circunstancias son muy extrañas. Digamos que dentro del relato, ustedes van a encontrar que el personaje principal, pues Frank Molina, van a encontrar a su pareja que se llama Miranda, ¿sí? A su mejor amigo hasta el final del libro, porque digamos que es una amistad que se va gestando que se llama Calimán, que suena raro, no recuerdo bien el nombre, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, se van a dar de cuenta del trasfondo que tiene ese nombre para él. Eh, pues digamos que eran muy buenos compañeros de vivienda porque compartían la misma casa. El señor se dedicaba como a temas más, no sé, mentales. Y eso era lo que movía el negocio de él, de cierto modo, del mejor amigo que se llama Calimán. Y al final, digamos que ustedes se van a dar de cuenta de cómo una persona tiene que sobrellevar todo al mismo tiempo y tras del hecho una crisis que de pronto la agudiza un trastorno, en este caso un trastorno bipolar. Hubieron varias partes que, por ejemplo, me parecieron bien interesantes y es sobre todo la soledad que se siente al padecer un trastorno. ¿Por qué? Porque es muy diferente sobrellevar una carga, digamos, entre comillas, normal, entre que para la mayoría de las personas es normal, a sobrellevar una carga interna. Una carga que de cierto modo es como algo que no se puede evitar. Y me gusta porque el autor, en este caso Mario Mendoza, indaga en cómo la persona empieza a disociarse un poco de todo lo que está pasando a su alrededor e internamente su percepción es tan diferente que de cierto modo empieza a sentirse desconectado, empieza a sentirse, como lo dice al final del libro. Me gusta, y esa era la pregunta que les iba a decir. Al final del libro, ustedes van a encontrar una pregunta y se las voy a leer que dice así. ¿Nunca ha sentido que el mundo es un lugar frío donde no hay espacio para usted? En este caso, el mundo frío para Frank Molina era
tener ese trastorno, ¿sí? Y de cierto modo tratar de llevar una vida normal cuando por dentro no se siente tan normal, ¿sí? Entonces, bueno, esa era como una primera parte que les quería hablar. La otra parte, por ejemplo, tiene que ver con en el momento en el que él empieza a padecer las consecuencias del trastorno. Miren, por ejemplo, lo que decía. En una parte en la que él decía, estaba sudando a chorros hasta dejar las fundas de las almohadas empapadas. Creo que de manera inconsciente busqué un refugio, una protección, un útero donde me sintiera a salvo de las agresiones de ese mundo, que lo único que quería era minarme las últimas defensas hasta conducirme a una, bueno, ya sabemos, no puedo pronunciar esa palabra aquí. Y ahora dice, en una parte en la que él dice, él prácticamente como que se empezó a dejar llevar por la crisis, no siguió su tratamiento y empezó como en una espiral de decadencia. Noté, por ejemplo, que decía que primero empezó que pasó una semana sin bañarse, luego empezó a beber de manera compulsiva, empezó a cruzar las avenidas así tirándose prácticamente, a andar de lugar en lugar, no dormía, de manera caótica por todas partes. Y de cierto modo él decía, era como si me estuviera a mí mismo tratando de desaparecerme. Ustedes me entienden, desaparecerme, ¿no? Que vendría siendo como tratando de quitarse de encima como ese peso que el trastorno mismo lo hacía sentir. Por ejemplo, decía que empezó pues a tomar tanto, a dejarse la barba, ya no le importaba nada. Y de cierto modo uno puede empatizar con esa perspectiva del personaje, porque si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, van a darse cuenta cómo él empieza esta espiral de manera progresiva. Bueno, la palabra espiral de una vez nos da a entender de que es algo que lo va succionando. Pero cuando la familia cercana de él habló, en este caso de la pareja y el mejor amigo, porque no recuerdo muy bien que hablara de la familia, pero lo que sí recuerdo es que las personas cercanas de su núcleo familiar decidieron acobijarlo. ¿Cómo es acobijarlo? Darse cuenta de que estaba pasando por esta situación, esta crisis tan errática, y tomar decisiones radicales. ¿Cuál era una decisión radical? Internarlo en el hospital psiquiátrico. Hubo algo interesante y es como la parte luminosa digamos que de esta parte hubiera sido de que él aceptaba ir al hospital psiquiátrico y bueno, y todo normal. Pero en el transcurso en el que, digamos, lo van a llevar al hospital psiquiátrico, él empieza a insultar a las personas que tiene más cerca, en este caso a su pareja y a su mejor amigo. A su pareja la trata de una forma tan, digamos que tan degradante, que la hace llorar. Muy, digamos que, como conocía muy bien los detalles de su pareja, que por ejemplo tenía un trabajo de cierto modo humilde, entonces se aprovechó de eso para decir palabras hirientes. Y a su mejor amigo que vivía ahí también. Pero uno puede darse de las dos perspectivas y darse cuenta de cómo cada persona reacciona. Y me gusta porque en una parte del libro, la pareja le confiesa, le dice, me cogiste fuera de base, o bueno, no estaba preparada para esa clase de insultos. ¿Por qué? Porque cuando uno convive con una persona que tiene un trastorno como este, por lo general, está preparado para este tipo de situaciones, pero en ese momento ella no. Hubo algo también interesante del libro que no sé si de pronto en algún momento lo sabré o tal vez no lo sabré, pero que me gustó muchísimo, y es que cuando él está ya en el hospital psiquiátrico, conoce a dos personajes. Uno que se creía Batman y otro personaje que creía que los alienígenas o bueno, reptilianos
estaban ya dominando la sociedad. Y él se hace, de cierto modo, amigo de estos dos personajes. O bueno, no amigo, empieza como a conocerlos. Y dada una circunstancia que si ustedes leen el libro se van a dar de cuenta, ellos terminan escapándose del hospital psiquiátrico. Cuando ustedes leen el libro, les parece tan real, ustedes dicen, bueno, estaba con estos dos, cada uno se va por su parte cuando se escapan. Pero el libro da ¿cómo les digo yo? Como si fuera algo de vértigo. Porque en realidad nunca nos dan a entender si estos personajes eran reales o no. Entonces el protagonista principal queda como en el limbo de no saber si fue verdad o no. Y eso fue también interesante del libro. El personaje todo el tiempo se está cuestionando si la realidad es real o simplemente es la percepción que él está teniendo. Porque recordemos que él es detective. Y si está investigando un caso, no puede estarse imaginando historias ni tampoco gente. Entonces eso digamos que fue un plus bastante interesante del libro. Bueno, ya para finalizar, si ustedes digamos son muy impacientes, vayan al final al último capítulo. Ahí está nuestra protagonista del título. Porque Lady Massacre no la vamos a encontrar sino hasta el último capítulo. Y vamos a darnos cuenta de cómo la sociedad, de cierto modo, maneja unos cánones tan generales, todos los conocemos, pero nos vamos a dar de cuenta del impacto que eso tiene. Me gustaron mucho las metáforas que utiliza Mario Mendoza, me gustó mucho, por ejemplo, el final. No, o sea, no me gusta dar tantos detalles, pero al final él descubre quién fue, digamos que la persona que hizo que la otra desapareciera, por decirlo así, porque pues no puedo utilizar lenguaje tan burdo, y decide no entregarla. Y ustedes van a darse cuenta si leen el libro por qué. También hay, digamos que muchos detalles muy interesantes. Al final, digamos, hubo una parte que de cierto modo me impactó por la sinceridad. Y es que Frank entra, digamos que en medio de esa espiral como de desesperación y empieza a llamar personas al azar a mitad de la noche. Y algunas personas le contestaban. Y una de las personas que le contestó empatizó tanto con él que le contó dónde estaba, que estaba en un pabellón oncológico, o sea, de cáncer. Y Frank, digamos que después de esa conversación se sintió un poco alivianado por haber conocido a alguien tan sincero y darse cuenta de que los solos no están tan solos, sino que pues están como a una llamada a distancia, por así decirlo. Pero lo más, digamos que me dejó a mí como con un sinsabor, o sea, no digo que esté mal, pero él le prometió a ella ir a visitarla. Y cuando ya él recapacitó, bueno, ya se acabó el caso, ya fue a visitarla, ella ya había fallecido. Y eso como que, bueno, digamos que me deja un poco pensando, ¿no? A veces cuando hay que hacer las cosas, hay que ir y digamos que ustedes si leen el libro van a darse cuenta de muchas cosas. No solo con sus familias, con sus parientes que tal vez estén pasando por algún trastorno, sino por muchas cosas. Entonces, gente, eso digamos que engloba más o menos un poco lo que fue el relato. Muy, muy entretenido. Reflexiones profundas, muy interesante. La atmósfera no es aburrido de leer. Ustedes terminan un capítulo y en el siguiente sigue la misma línea, no como hacen algunos otros autores, que no está mal, pero pues a veces uno se pierde porque empiezan a hacer muchas introspecciones, muchas teorías, muchas cosas alrededor. No, en este caso Mario Mendoza es muy específico, muy lineal, digamos por así decirlo, que me parece genial y es muy bueno este libro. Al final el personaje confiesa algo. Lo que le dejó este caso fue mucha envidia y van a darse cuenta por qué. Entonces, para que lean ese libro si tienen el tiempo o la oportunidad de hacerlo, es un libro bastante interesante y de verdad que lo recomiendo. Muy, muy bueno. No sé cómo terminar esta parte porque la última vez que grabé no sé cómo terminé. Entonces nos vemos tal vez cuando termine de leer alguna otra cosa y espero que nos podamos ver pronto, gente.
Chao.